Mi esposa me entregó una lista, cosas que debes mejorar para salvar nuestro matrimonio. Yo dije, esto es revelador. Luego escribí mi propia lista, con un solo punto, solicitar el divorcio. Se la devolví y dije, mi plan de mejora es simple. Cuando se dio cuenta de que no estaba negociando. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, terminando algunos correos del trabajo en mi portátil, cuando mi esposa entró con esa mirada. Ya sabes cuál, esa mirada que dice que ha estado pensando, planeando, y que ahora es el momento de que yo lo escuche. Tenía un papel doblado en la mano, y lo colocó frente a mí con el tipo de ceremonia que reservarías para firmar un tratado de paz. Tenemos que hablar, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. He estado pensando mucho en nuestro matrimonio, y he preparado algo que creo que nos ayudará. Miré el papel, y luego a ella. Vale, ¿qué es? Es una lista, dijo, y su tono de repente adquirió esa cualidad de maestra que ponía cuando pensaba que estaba siendo útil. Cosas que necesitas mejorar para salvar nuestro matrimonio. He sido muy reflexiva con esto, y creo que si trabajas en estas áreas, podemos volver a ser lo que éramos. Desdoblé el papel y empecé a leer. El título en la parte superior decía, Áreas de mejora para nuestro matrimonio, con su letra pulcra. Debajo, había una lista numerada que seguía y seguía y seguía. Número 1. Tomar más iniciativa con las tareas del hogar sin que te lo pidan. Número 2. Estar más disponible emocionalmente durante las conversaciones. Número 3. Dejar de dejar los platos en el fregadero por la noche. Número 4. Mostrar más aprecio por las cosas que hago en casa. La lista continuaba por toda la página. El número 7 trataba sobre mi tendencia a retraerme durante los conflictos. El número 11 criticaba mi falta de gestos románticos. El número 15 sugería que necesitaba trabajar en mi estilo de comunicación. Para cuando llegué al número 23, que trataba sobre cómo necesitaba apoyar más sus metas y sueños, me di cuenta de que estaba viendo algo más que simples sugerencias. Esto no era una lista de mejoras. Era una acusación, un desglose completo de todo lo que ella pensaba que estaba mal en mí, empaquetado como un consejo útil para salvar nuestro matrimonio. Dejé el papel y la miré. Me observaba expectante, como si estuviera esperando que le agradeciera por este considerado regalo de críticas. Y bien, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué piensas? Sé que puede parecer mucho, pero de verdad creo que estos cambios podrían marcar una gran diferencia para nosotros. Volví a coger el papel y conté. 28 puntos. 28 cosas que aparentemente estaban mal en mí y que necesitaban ser arregladas. Ni un solo punto en esta lista preguntaba en qué podría necesitar trabajar ella. Ni una sola sugerencia de que quizás, solo quizás, el matrimonio era cosa de dos. Esto es revelador, dije, y lo decía en serio. Solo que no de la manera que ella pensaba. Su rostro se iluminó. Me alegro mucho de que lo veas así. Me preocupaba que te pusieras a la defensiva, pero esta es exactamente la mentalidad abierta que necesitamos. Volví a doblar el papel y me levanté de la mesa. Tienes toda la razón. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Entonces, ¿trabajarás en estas cosas?, preguntó, con la esperanza asomando en su voz. Oh, definitivamente voy a trabajar en algo, dije. Necesito pensar en esto un poco, pero me has dado mucho que considerar. Ella sonrió, satisfecha consigo misma. Tómate tu tiempo. Sé que es mucho que procesar, pero de verdad creo que este podría ser el punto de inflexión para nosotros. Subí a mi oficina en casa y cerré la puerta. Luego, me senté en mi escritorio y volví a mirar esa lista. El punto número 12 era sobre mi necesidad de tener siempre la razón. El 16 se quejaba de mi inflexibilidad. El 21 decía que necesitaba priorizar nuestra relación por encima del trabajo. Cada uno de los puntos era sobre lo que yo necesitaba cambiar, lo que yo necesitaba arreglar, lo que yo necesitaba mejorar. No había ningún reconocimiento de que ella pudiera haber contribuido a alguno de nuestros problemas. Ningún reconocimiento de que quizás algunos de estos problemas tenían dos caras. Ninguna sugerencia de que, tal vez, un matrimonio requiere que ambas personas hagan ajustes. Esto no era un punto de partida para una conversación. Era una lista de exigencias disfrazada de sugerencias útiles.
Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo que realmente era. Era su manera de decirme que todo lo que estaba mal en nuestro matrimonio era culpa mía. Y que si yo simplemente me convertía en la persona que ella quería que fuera, todo estaría bien. La audacia era casi impresionante. Básicamente, me había entregado una lista de verificación para un cambio de personalidad y esperaba que estuviera agradecido por la guía. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Si ella quería comunicarse a través de listas, entonces yo podía adaptarme. A mí también se me daba bien hacer listas. 20 minutos después, tenía mi respuesta lista. La imprimí, la doblé tal como ella había hecho con la suya, y volví a bajar. Ahora estaba en la sala de estar, viendo un reality show en Netflix, con aspecto complacido. Cuando me vio bajar las escaleras con mi propio papel, arqueó las cejas. ¿Querías hablar de la lista?, preguntó, silenciando la televisión. De hecho, dije, he escrito mi propia lista. Pensé que podría ser útil que vieras también mi perspectiva. Le entregué el papel doblado y me senté en la silla frente al sofá. Lo abrió con entusiasmo, probablemente esperando ver mis pensamientos sobre sus sugerencias o quizás mis propias áreas en las que pensaba que ella podría mejorar. En su lugar, encontró una sola línea bajo el encabezado, mi plan de mejora. 1. Solicitar el divorcio. Se quedó mirando el papel durante un largo momento, y luego me miró. Es una especie de broma. En absoluto, dije con calma. Dijiste que querías que trabajara para mejorar nuestro matrimonio. Este es mi plan de mejora. Esto no es mejorar nuestro matrimonio, dijo, con la voz un poco más alta. Esto es acabarlo. Exacto, dije. Y esa es la mejora que creo que necesitamos. El color desapareció de su rostro mientras leía mi lista de nuevo, como si esperara que las palabras cambiaran de alguna manera. No lo hicieron. No puedes estar hablando en serio, dijo, dejando el papel en la mesa de centro como si pudiera morderla. Estamos hablando de mejorar nuestro matrimonio, no de tirarlo por la borda. Me recliné en mi silla, completamente tranquilo. Mi plan de mejora es simple. A veces, la mejor manera de arreglar algo roto es dejar de fingir que funciona. Se levantó rápidamente, caminando de un lado a otro hacia la ventana. Esto es ridículo. Estás siendo dramático. Todo lo que hice fue darte una crítica constructiva. Crítica constructiva, no pude evitar sonreír ante eso. 28 puntos diciéndome todo lo que está mal en mí no es una crítica constructiva. Es un asesinato de mi persona con viñetas. Eso no era, dijo, con la voz a la defensiva. Estaba tratando de ayudarnos. Estaba siendo honesta sobre lo que necesita cambiar. Tienes razón. Estabas siendo honesta, pero no de la manera que crees. Recogí su lista de la mesa de centro. Déjame leerte algo de esta honestidad. Número 14, deja de ser tan lógico con todo y muestra más emoción. Número 19, aprende a ceder en lugar de pensar siempre que tienes la razón. Mi favorito es el número 25. Trabaja en ser menos terco. Se cruzó de brazos. Esas son preocupaciones legítimas. Quizás lo sean. Pero esto es lo interesante de tu lista. Cada uno de los puntos es sobre lo que yo necesito cambiar. Cada problema en nuestro matrimonio, según este documento, proviene de mis fracasos como esposo. No mencionaste ni una sola cosa en la que tú podrías necesitar trabajar. ¿Ni una? Eso es porque esta lista era para ayudarte a ver. Era para ayudarme a ver qué crees que yo soy el problema. Todo. Cada problema que hemos tenido, cada discusión, cada momento de infelicidad en este matrimonio es, aparentemente, culpa mía. Me levanté y caminé hacia la repisa de la chimenea, luego me volví para mirarla. ¿De verdad crees eso? Abrió la boca, y luego la cerró. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, no tuvo una respuesta inmediata. Esto es lo que tu lista me dijo en realidad, continué. Me dijo que has estado llevando la cuenta durante años, anotando cada pequeña cosa que hago que te molesta. Cada forma en la que no alcanzo el ideal de esposo que tienes en tu cabeza. Me dijo que, en lugar de hablar conmigo sobre los problemas cuando surgen, has estado construyendo un caso en mi contra. No estaba construyendo un caso, protestó.
Estaba tratando de ser exhaustiva. Es lo mismo, con un envoltorio diferente. Volví a mi silla pero no me senté. ¿Quieres saber qué habría sido una crítica constructiva? Venir a mí hace 6 meses y decir, oye, he sentido que no me escuchas cuando hablamos. ¿Podemos trabajar en eso juntos? Eso es constructivo. Lo que me diste fue una evaluación de desempeño en la que suspendí en todas las categorías. Se quedó en silencio por un momento, y pude verla tratando de encontrar una respuesta. Finalmente, dijo, entonces, vas a terminar nuestro matrimonio porque señalé algunos problemas. Voy a terminar nuestro matrimonio porque no lo ves como nuestro matrimonio. Lo ves como mi matrimonio en el que estás atrapada, esperando que yo sea lo suficientemente bueno para que tú seas feliz. Eso no es verdad. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué podrías estar haciendo tú para contribuir a nuestros problemas? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste que quizás algunos de nuestros problemas no son solo sobre mis defectos? Se volvió a sentar en el sofá, y por primera vez, pareció insegura. Si pienso en eso. ¿En serio? Porque no hay evidencia de ello en esta lista. Sostuve su papel. Según esto, tú eres perfecta y yo soy un desastre. Si realmente es así como ves nuestro matrimonio, entonces definitivamente necesitamos terminarlo, pero no por las razones que tú crees. Estás tergiversando todo lo que dije. ¿Lo estoy? Hagamos un experimento. Nombra una cosa en la que tú podrías trabajar para mejorar nuestro matrimonio. ¿Solo una? Me miró fijamente durante un largo momento. Yo comunico mis necesidades claramente, quizás demasiado claramente. Eso no es nombrar algo en lo que podrías trabajar. Eso es defender algo que ya haces y luego sugerir que quizás eres demasiado buena en ello. Negué con la cabeza. Literalmente no puedes hacerlo. No puedes nombrar una sola cosa que podrías necesitar cambiar o mejorar. Todo es mi culpa. La habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido de la televisión, que seguía silenciada. Ella miraba sus manos, y pude ver su mente trabajando. No se suponía que esto fuera así, dijo finalmente. ¿Cómo se suponía que fuera? Se suponía que, no sé, hablarías sobre la lista. Quizás no estarías de acuerdo con algunas cosas, pero luego trabajarías conmigo en las otras. Se suponía que haríamos un plan. Un plan en el que yo cambio todo sobre mí y tú no cambias nada. Eso no es lo que quise decir. Pero es lo que escribiste. Me volví a sentar, manteniendo mi voz nivelada. Pasaste tiempo escribiendo 28 cosas que quieres que arregle. No escribiste nada sobre lo que podríamos trabajar juntos. No sugeriste ningún problema que pudiera ser responsabilidad compartida. Hiciste una lista de mis fracasos y lo llamaste terapia de pareja. Volvió a coger mi lista y la miró fijamente. Entonces, ¿esto es todo? ¿Realmente vas a solicitar el divorcio? A menos que puedas darme una razón para no hacerlo. Te quiero. Eso no es una razón. Es un sentimiento. Y si quieres a alguien, no le entregas una lista de todo lo que está mal en él y lo llamas ayuda. Se quedó en silencio de nuevo, y pude verla pensando de verdad por primera vez en toda esta conversación. No me di cuenta de cómo sonaría, dijo en voz baja. ¿Cómo pensabas que sonaría? Uti. Como si estuviera siendo un apoyo y tratando de mejorar las cosas. La miré con atención. ¿De verdad no ves cómo entregarle a alguien una lista de sus fracasos personales podría no sentirse como un apoyo? Por primera vez, pareció genuinamente confundida en lugar de defensiva. Pensé que si era específica sobre lo que necesitaba cambiar, sería más fácil de arreglar. ¿Y qué hay de lo que tú necesitabas cambiar? No lo sé, dijo, y su voz era más débil ahora. Supongo que pensé que estaba haciendo mi parte al identificar los problemas. Durante los días siguientes, lo intentó todo. La mañana después de nuestra conversación, me desperté con el olor a tocino y huevos. Estaba en la cocina, con el delantal que le regalé por Navidad hace 2 años, el que nunca había usado, preparando el desayuno como una ama de casa de los años 50. Buenos días, dijo con una alegría forzada. Pensé en prepararnos un buen desayuno antes del trabajo. Me serví un café y me senté a la mesa.
Gracias. Puso un plato frente a mí y se sentó con el suyo. Estaba pensando en nuestra conversación de ayer. Sí. Quizás podríamos hablar sobre lo del divorcio. Quiero decir, seguramente solo estabas molesto por la lista, ¿verdad? Di un bocado a los huevos y la miré. De hecho, llamé a un abogado ayer por la tarde. Tengo una cita la semana que viene. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Realmente llamaste a un abogado? Te dije que mi plan de mejora era simple. Lo decía en serio. La sonrisa forzada desapareció. No puedes tomar decisiones importantes en tu vida cuando estás enojado. No estoy enojado. Tengo las cosas claras. Terminé mi café y me levanté. Este desayuno está muy bueno, por cierto, pero prepararme el desayuno no cambia el problema fundamental del que hablamos. Me siguió hasta la puerta principal mientras yo cogía mis llaves. ¿Qué problema fundamental? Dije que no me di cuenta de cómo sonaba la lista. Puedo trabajar en eso. ¿Puedes? Porque ayer no pudiste nombrar ni una sola cosa que podrías necesitar cambiar de ti misma. Preparar el desayuno no es lo mismo que reconocer que quizás has estado enfocando mal nuestro matrimonio. Lo estoy reconociendo, dijo rápidamente. Por eso estoy tratando de demostrarte que me importa. Haciendo cosas que crees que quiero en lugar de escuchar realmente lo que dije. Me fui a trabajar, y cuando volví a casa esa noche, ella estaba esperando con una estrategia diferente. Había limpiado la casa de arriba abajo y tenía la cena lista cuando entré por la puerta. Pasé el día pensando, anunció, en lo que dijiste. Sobre la lista. Me senté en la mesa del comedor, que había preparado con nuestra vajilla buena. Vale. Tienes razón en que no pensé en lo que yo podría necesitar mejorar. Así que, hice mi propia lista. Sacó un papel. Cosas que yo podría mejorar. Miré el papel. Tenía 3 puntos. Número 1, ser más agradecida con las cosas que haces. Número 2, no dar críticas en formato de lista. Número 3, preguntar más a menudo por tu día. Dejé el papel. Esta es una lista de formas en las que puedes ser más amable conmigo. Eso no es lo mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todavía no estás viendo el problema real. ¿Crees que el problema es que no fuiste lo suficientemente amable cuando me criticaste? ¿No ves que la crítica en sí misma era el problema? Su rostro se ensombreció. No entiendo lo que quieres que diga. Quiero que entiendas que el matrimonio no consiste en que una persona arregle a la otra. Consiste en que 2 personas trabajen juntas para resolver problemas juntos. Pero hay problemas, dijo. Cosas que necesitan ser abordadas. Por supuesto que hay problemas. Todos los matrimonios tienen problemas. Pero cuando escribes una lista de 28 cosas que están mal en mí y 0 cosas que podrían estar mal en tu enfoque de nuestro matrimonio, no estás tratando de resolver problemas. Estás tratando de gestionarme como si fuera un empleado que necesita una mejora de rendimiento. Estuvo callada durante la cena, y pude verla pensar. Después de que terminamos de comer, intentó un enfoque diferente. Vale, dijo. Digamos que tienes razón sobre la lista. Digamos que me equivoqué al abordarlo de esa manera. ¿No podemos superar eso? ¿No podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo? No lo sé. Ir a terapia. Hablar con alguien que pueda ayudarnos a comunicarnos mejor. Me recliné en mi silla. ¿Quieres ir a terapia para que alguien más te diga cómo comunicarte mejor conmigo? Eso no es lo que quise decir. ¿No lo es? Sigues buscando a alguien que te enseñe la técnica correcta para que yo sea el esposo que quieres que sea. No te estás preguntando si el esposo que quieres que sea es razonable o si tú podrías necesitar cambiar tus expectativas. Al día siguiente era sábado, y ella intentó el enfoque emocional. Yo estaba en el garaje, organizando algunas herramientas, cuando salió con lágrimas en los ojos. No puedo creer que vayas a tirar por la borda 15 años de matrimonio por una estúpida lista, dijo. Dejé la llave inglesa que sostenía. No estoy tirando 15 años. Estoy reconociendo que quizás esos 15 años no han sido tan buenos como fingíamos que eran. Fueron buenos.
Éramos felices. ¿Lo éramos? ¿O eras feliz cuando yo hacía lo que querías y te frustrabas cuando no lo hacía? Se secó los ojos. Eso no es justo. No se trata de ser justo. Se trata de ser honesto. Me giré para mirarla de frente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una pelea en la que consideraste que quizás tú estabas equivocada? ¿Cuándo fue la última vez que te disculpaste por algo sin añadir un pero para explicar por qué tu comportamiento estaba justificado? Me disculpo todo el tiempo. Dices lo siento. Eso es diferente a disculparse. Decir lo siento es para hacer que el conflicto desaparezca. Disculparse es reconocer que hiciste algo mal. Bien, dijo, con la voz más aguda. Estoy equivocada. Soy terrible. Soy la peor esposa del mundo. ¿Es eso lo que quieres oír? Eso es exactamente lo que no quiero oír. Porque eso tampoco es una disculpa. Eso es sarcasmo diseñado para hacerme sentir mal por sacar el tema. Me miró por un momento, luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa. Esa noche, intentó el enfoque de la negociación. ¿Y si tiro la lista?, dijo mientras nos preparábamos para dormir. ¿Y si simplemente olvidamos que todo esto pasó? Entonces nada cambia. Volvemos a como estaban las cosas, y en 6 meses o un año, estarás frustrada por las mismas cosas de nuevo. Excepto que la próxima vez, en lugar de una lista, será otra cosa. ¿Y si prometo no volver a ser crítica? Eso no es sostenible, y no es honesto. Si algo te molesta, deberías poder hablar de ello. El problema no es que tengas preocupaciones. El problema es cómo abordas esas preocupaciones y si estás dispuesta a examinar tu propio comportamiento también. No sé cómo hacer eso, admitió en voz baja. Fue lo más honesto que había dicho en toda la semana. Sé que no lo sabes, dije. Y ese es exactamente el problema. Para el domingo por la noche, estaba desesperada. Podía verlo en la forma en que me miraba, como si estuviera tratando de descifrar qué combinación de palabras o acciones me haría cambiar de opinión. La cita con el abogado es mañana, le recordé mientras veíamos la televisión. Lo sé. ¿Vas a intentar disuadirme? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, funcionaría. ¿No? Entonces, ¿cuál es el punto? La miré con atención. El punto sería si realmente entiendes por qué estoy haciendo esto o si solo estás tratando de evitar las consecuencias. Entiendo, dijo rápidamente. ¿Lo entiendes? Porque cada conversación que hemos tenido esta semana ha sido sobre cómo hacer que me quede. Ninguna ha sido sobre si quedarme sería realmente bueno para alguno de los dos. No respondió a eso. Fui al abogado el lunes por la mañana. Su oficina estaba en uno de esos edificios profesionales del centro, del tipo con suelos de mármol y música de ascensor. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 años, con un traje azul marino y el tipo de expresión segura que probablemente costaba a sus clientes $200 la hora. Entonces, dijo después de que le explicara la situación, ¿está buscando un divorcio de mutuo acuerdo? Eso espero. No tenemos hijos y ambos trabajamos. Debería ser sencillo. Tomó algunas notas en un blog legal. ¿Propiedades? ¿Bienes? La casa a nombre de ambos. Sí. Ambos contribuimos a la entrada. 2 coches, ambos financiados. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, cuentas de jubilación. Nada complicado. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 15 años. Levantó la vista de sus notas. Y su esposa sabe que está aquí. Sabe que voy a solicitarlo. Si lo ha aceptado es otra cuestión. Entendido. Prepararé la documentación. Debería tener todo listo para presentarlo a finales de semana. Cuando llegué a casa esa noche, estaba sentada en la mesa de la cocina con su portátil abierto y papeles esparcidos a su alrededor. ¿Qué tal tu día?, preguntó, sin levantar la vista. Bien. ¿En qué estás trabajando? Investigación. Giró el portátil hacia mí. La pantalla mostraba un sitio web de terapia de pareja. Encontré 3 terapeutas en nuestra área que se especializan en intervención de crisis de pareja. Ya he llamado a 2 de ellos.
Me senté frente a ella. Te dije que voy a solicitar el divorcio. Sé lo que me dijiste, pero también sé que no eres irrazonable. Si puedo demostrarte que me tomo en serio lo de trabajar en las cosas, quizás podamos encontrar una salida. ¿Trabajar en qué cosas? Revolvió los papeles. Imprimí algunos artículos sobre comunicación en el matrimonio. Y encontré este libro de ejercicios sobre cómo identificar patrones destructivos en las relaciones. Miré la pila de papeles. Estás abordando esto como un proyecto de investigación. ¿Qué hay de malo en eso? Dijiste que necesito examinar mi propio comportamiento. Así que lo estoy examinando, leyendo sobre ello en Internet, aprendiendo a hacerlo mejor. ¿No es eso lo que quieres? Me recliné en mi silla. Lo que quiero es que entiendas de verdad el problema, no que solo investigues soluciones a un problema que todavía no comprendes del todo. Entonces explícamelo de nuevo. Te lo he explicado varias veces. El problema no es que no tengas las técnicas de comunicación adecuadas. El problema es que, fundamentalmente, no ves nuestro matrimonio como una asociación entre iguales. Cerró el portátil. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué todas tus soluciones tratan sobre aprender a manejarme mejor? ¿Por qué ninguna de ellas trata sobre cuestionar si tus expectativas son razonables? Mis expectativas son razonables. Espero que mi esposo ayude en casa y esté presente emocionalmente. Esas no son cosas irrazonables. Y yo espero que mi esposa me trate como a un adulto en lugar de como a un proyecto que necesita mejora constante. ¿Es eso irrazonable? No respondió de inmediato, lo que era una especie de progreso. A la mañana siguiente, su hermana llamó mientras me preparaba para ir a trabajar. Podía oír su lado de la conversación desde el dormitorio. No entiendo por qué está siendo tan dramático. No, le di mi opinión sobre nuestro matrimonio, y está actuando como si lo hubiera atacado. Ya sé, ¿verdad? Los hombres son tan sensibles. Bajé las escaleras, y ella terminó rápidamente la llamada. ¿Era tu hermana?, pregunté. Solo llamaba para ver cómo estábamos. ¿Le contaste lo de la lista? Mencioné que estábamos teniendo algunos problemas de comunicación. ¿Le dijiste lo que realmente había en la lista? Ella dudó. Le conté la idea general, pero no los detalles. No necesita saber cada detalle de nuestros asuntos privados. ¿O no quieres que sepa que escribiste 28 críticas a tu esposo y lo llamaste una opinión útil? Esa tarde, recibí un mensaje de su hermano. Hola, tío, he oído que tú y mi hermana estáis pasando por un mal momento. ¿Quieres tomar una cerveza y hablar? Cuando llegué a casa, le pregunté al respecto. Yo no lo llamé, dijo a la defensiva. Él me llamó a mí. Las noticias vuelan. ¿Qué noticias vuelan exactamente? Que estamos teniendo problemas. ¿Qué estás considerando el divorcio? ¿Y cuál es tu versión de por qué estamos teniendo problemas? Se movió incómoda. Le dije que tuvimos un desacuerdo sobre estilos de comunicación. ¿Estilos de comunicación? Sí. Mencionaste que escribiste una lista de todo lo que está mal en mí. La lista no era eso. La lista era exactamente eso. Y el hecho de que ni siquiera puedas describirla con precisión a tu propia familia me dice que sabes que estuvo mal. Ese fin de semana, se suponía que íbamos a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Cuando llegó el sábado, se vistió y se preparó, luego me miró expectante. ¿No te vas a preparar? No voy a ir. ¿Por qué no? Porque no me apetece pasar la noche fingiendo que todo está bien mientras le dices a la gente que tenemos problemas de comunicación. Entonces, se supone que vaya sola. Se supone que hagas lo que quieras, pero yo no voy a ser parte de la actuación. Fue sola, y cuando volvió 3 horas después, estaba molesta. Todos preguntaban dónde estabas, dijo. Fue vergonzoso. ¿Qué les dijiste? Que no te sentías bien. Así que mentiste. No quería entrar en nuestros asuntos personales. No, no querías explicar por qué tu esposo está solicitando el divorcio. Hay una diferencia. La semana siguiente, los papeles del divorcio estaban listos. Los traje a casa y los puse en la encimera de la cocina. El abogado dice que tienes 30 días para responder, le dije.
Se quedó mirando los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Realmente estás haciendo esto? Te dije que realmente lo estaba haciendo. Pero pensé que si te demostraba que estaba tratando de trabajar en las cosas. Me demostraste que estabas tratando de evitar las consecuencias del problema real. Eso no es lo mismo que trabajar en él. Cogió los papeles y los hojeó. Esto lo hace todo tan definitivo. Ese es el punto. ¿Y si me opusiera? Entonces gastaríamos mucho dinero en abogados y terminaríamos en el mismo lugar, solo que más enojados y más pobres. ¿Y si me negara a firmar? Entonces el divorcio llevaría más tiempo, pero aún así sucedería. No puedes obligar a alguien a seguir casado contigo. Volvió a dejar los papeles. No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Llegamos aquí porque has pasado 15 años tratando de convertirme en otra persona, y finalmente me di cuenta de que no quiero ser convertido en otra persona. Nunca intenté convertirte en otra persona. Recogí la lista original de donde todavía estaba en la encimera. 28 cosas que quieres que cambie. Si cambiara todas estas cosas, ¿seguirías siendo la misma persona con la que te casaste? Miró la lista, y luego a mí. Por primera vez, vi algo en su expresión que parecía una incertidumbre genuina. No lo sé, dijo en voz baja. Esa es la primera respuesta honesta que me has dado en semanas. Pasaron 2 semanas después de que le entregara los papeles. Dejó de intentar negociar o regatear. En cambio, se volvió silenciosa. Muy silenciosa. La encontraba sentada en la mesa de la cocina por las mañanas, simplemente mirando por la ventana con una taza de café enfriándose en sus manos. ¿Estás bien?, le pregunté una mañana. Levantó la vista como si hubiera olvidado que yo estaba allí. He estado pensando. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste. Sobre las 28 cosas. Se giró para mirarme de frente. Sigo repasándolas en mi cabeza, y me doy cuenta de que no recuerdo cuándo empezaron a molestarme la mayoría de estas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo decidí que eras demasiado lógico? ¿Cuándo decidí que no eras lo suficientemente romántico? Me serví un café y me senté. ¿Qué piensas? Creo que quizás he estado acumulando quejas durante años sin pensar realmente si eran quejas justas. Fue lo más consciente de sí misma que había dicho desde que comenzó toda esta situación. Toma el número 15, continuó. Tu estilo de comunicación. ¿Qué es exactamente lo que está mal en tu estilo de comunicación? Dímelo tú. Estaba en tu lista. Ese es el punto. Lo escribí porque sonaba como algo que podría ser un problema, pero cuando lo pienso de verdad, en realidad eres bastante claro cuando hablas. Dices lo que quieres decir. No juegas ni lanzas indirectas. Quizás eso no es un defecto. Se quedó en silencio un momento, y luego dijo, creo que te he estado comparando con algún esposo ideal en mi cabeza. Alguien que no existe. ¿De dónde salió ese esposo ideal? No lo sé. De libros, películas, los matrimonios de otras personas que parecen perfectos desde fuera. Mi amiga del trabajo siempre habla de cómo su esposo la sorprende con flores y le escribe pequeñas notas. Así que, decidí que tú también deberías hacer eso. ¿Alguna vez me pediste que hiciera esas cosas? No. Simplemente esperaba que lo adivinaras. Y cuando no lo hiciste, me frustré y lo puse en la lista. Estudié su rostro. Parecía cansada, como si hubiera estado procesando algo difícil. ¿En qué más has estado pensando? En lo que dijiste sobre la asociación. Sobre los iguales. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. No creo que te haya estado tratando como a un igual. Creo que te he estado tratando como a alguien que se suponía que debía hacerme feliz. Y cuando no me hacías feliz de la manera que yo esperaba, te culpaba por ello. Este era un territorio nuevo. En 15 años de matrimonio, nunca la había oído cuestionar sus propias expectativas. ¿Por qué crees que hiciste eso? Honestamente, creo que creía que el matrimonio debía funcionar de una manera determinada. Y si no funcionaba de esa manera, era porque tú no estabas haciendo bien tu parte. Nunca se me ocurrió que quizás mi idea de cómo debía funcionar el matrimonio era el problema.
Se levantó y fue a la ventana, mirando el patio trasero. Llamé a mi madre ayer. Sí. Le conté sobre el divorcio, sobre la lista. Le leí algunas de las cosas que escribí. ¿Qué dijo? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, cariño, parece que estabas tratando de rediseñar a tu esposo. Cuando intenté explicarle que solo estaba tratando de mejorar nuestro matrimonio, ella dijo que el matrimonio no se trata de mejorar a las personas. Se trata de aceptar a las personas y construir una vida juntos. Se volvió hacia mí. Mi madre lleva 42 años casada con mi padre. Si alguien sabe de matrimonio, es ella. Y básicamente me dijo que lo he estado haciendo mal. ¿Qué más dijo? Me preguntó si me gustaría que papá hiciera una lista de 28 cosas que están mal en ella. Le dije que eso era diferente, que yo estaba tratando de ayudar. Ella dijo, ¿ayudar con qué? Ayudarle a convertirse en otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Durante los días siguientes, siguió teniendo estos momentos de claridad. Estaba haciendo algo ordinario, como doblar la ropa o preparar la cena, y de repente se detenía y me miraba con una expresión de revelación. Acabo de recordar algo, dijo una noche mientras veíamos la televisión. El año pasado, cuando quisiste ir a ese viaje de pesca con tu hermano, monté un gran escándalo. Dije que estabas siendo egoísta por querer pasar un fin de semana lejos de mí. ¿Lo recuerdo? Pero yo salgo con mis amigas todo el tiempo. Tengo mi club de lectura, noches de chicas, viajes de compras. Nunca te pregunté si esas cosas te molestaban. Simplemente asumí que estaban bien porque eran cosas que yo quería hacer. Estaban bien. Quiero que tengas amigos e intereses. Pero no te extendí la misma consideración. Actué como si tu deseo de pasar tiempo con tu hermano fuera un rechazo personal hacia mí. Silenció la televisión y se giró para mirarme. Eso no es justo, ¿verdad? No, no lo es. Y el número 7 de la lista, sobre tu retraimiento durante los conflictos. Escribí que necesitas dejar de retraerte, pero nunca pensé por qué te retraes. Quizás te retraes porque en realidad no quiero resolver conflictos. Quizás solo quiero tener la razón. Estaba empezando a ver patrones que antes le habían sido invisibles. Era como ver a alguien ponerse gafas por primera vez y darse cuenta de que el mundo había estado borroso todo el tiempo. He estado llevando la cuenta, dijo unos días después. No solo con la lista, sino durante años. Cada vez que hacías algo que no coincidía con lo que yo pensaba que debías hacer, lo archivaba como evidencia de que no te estabas esforzando lo suficiente. ¿Evidencia para qué? Para el caso que estaba construyendo de que tú eras el problema en nuestro matrimonio. Ahora me doy cuenta de que siempre estuve construyendo ese caso. Cada discusión que teníamos, cada vez que me frustraba, siempre era sobre lo que tú estabas haciendo mal, nunca sobre lo que yo podría estar haciendo mal. Una mañana, la encontré sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno, escribiendo. ¿Qué es eso?, pregunté. Estoy tratando de escribir las cosas que he hecho mal en nuestro matrimonio. No formas en las que podría ser más amable contigo, sino cosas reales que he hecho que fueron injustas o hirientes. Me mostró el cuaderno. Ya había llenado 3 páginas. Critiqué a tu familia, pero me puse a la defensiva cuando tenías alguna opinión sobre la mía. Tomé decisiones importantes sobre nuestro calendario social sin preguntarte si querías hacer esas cosas. Asumí que debías saber lo que yo quería sin que tuviera que decírtelo, y luego me enfadé cuando no me leíste la mente. Te interrumpía constantemente, pero me quejaba de que no me escuchabas. La lista continuaba. Era un recuento real de problemas reales, no cuestiones superficiales de cortesía. Esto es difícil de ver, dijo. No me gusta verme a mí misma de esta manera. Así es como se siente la responsabilidad. ¿Así es como te sentiste cuando leíste mi lista sobre ti? Peor, porque tu lista era principalmente sobre rasgos de personalidad y preferencias. Esta lista es sobre decisiones de comportamiento que tomaste repetidamente durante años. Dejó su bolígrafo. Te debo una disculpa. Una de verdad. Vale. Lamento haber pasado 15 años tratándote como un proyecto en lugar de como un compañero.
Lamento haber hecho que nuestro matrimonio se tratara de arreglarte a ti en lugar de construir algo juntos. Lamento no haber cuestionado nunca si mis expectativas eran justas o si mi comportamiento estaba contribuyendo a nuestros problemas. Tomó aliento. Y lamento que haya sido necesario que solicitaras el divorcio para que yo viera todo esto. No deberías haber tenido que llegar a ese extremo para que yo me mirara a mí misma con honestidad. Fue la primera disculpa real que le oí en años. Quizás nunca. Lo aprecio, dije. ¿Cambia algo? La miré con atención. No preguntaba con esperanza o desesperación. Preguntaba como alguien que genuinamente quería saber la respuesta, fuera cual fuera. Todavía no lo sé, dije honestamente. Pero es la primera conversación que hemos tenido en semanas que se siente como si estuviéramos hablando el uno con el otro en lugar de uno por encima del otro. 3 meses después, estábamos sentados en una cafetería del centro. No por ninguna razón especial, solo porque me había preguntado si quería tomar un café y hablar. Los papeles del divorcio seguían sobre mi escritorio en casa, sin firmar. ¿Qué piensas de la terapia?, preguntó, revolviendo azúcar en su latte. Depende de por qué vayamos. No para arreglarte a ti. No para enseñarme técnicas para manejarte mejor. Sino para aprender a estar realmente casados el uno con el otro, en lugar de con las personas que pensábamos que deberíamos ser. Consideré esto. Eso suena diferente. Es diferente. Encontré a alguien que se especializa en ayudar a las parejas a reconstruirse después de grandes rupturas en la relación. Ella no hace lo de mejoremos la comunicación. Ella hace lo de averigüemos si realmente quieren estar casados el uno con el otro. ¿Y quieres averiguar eso? Quiero averiguar si la persona en la que me estoy convirtiendo puede estar casada con la persona que tú eres, en lugar de tratar de convertirte en alguien con quien creo que quiero estar casada. Hemos estado teniendo conversaciones como esta durante semanas. Conversaciones reales donde ella hacía preguntas en lugar de exigencias, donde escuchaba las respuestas en lugar de preparar refutaciones. Tiré la lista original, dijo, pero escribí una nueva. Sacó un papel doblado, y por un momento, sentí esa tensión familiar. Luego me lo entregó. Tenía un solo punto. Aprender a estar casada con mi esposo real en lugar de con el imaginario. Eso es todo. Eso es todo. Todos los demás problemas que tenemos provienen de ese. Si puedo aprender a hacer eso, podríamos tener algo que valga la pena salvar. Si no puedo, entonces tenías razón al solicitar el divorcio. Volví a doblar el papel. ¿Y si hacemos esto de la terapia y descubrimos que podemos hacerlo funcionar, qué pasa con los papeles del divorcio? Los rompemos. Pero no hasta que ambos estemos seguros de que queremos estar casados con quienes realmente somos, no con quienes creemos que deberíamos ser. Y si descubrimos que no podemos hacerlo funcionar, entonces los firmamos y terminamos esto como amigos que lo intentaron todo y se dieron una oportunidad honesta. 6 meses después, estábamos en nuestra cocina preparando la cena juntos. Realmente juntos. No con una persona cocinando mientras la otra se sentaba en la mesa mirando su teléfono. ¿Qué tal tu día?, preguntó, cortando verduras. Bien. Ocupado. Johnson finalmente aprobó el proyecto Henderson. Ella sonrió. El que llevas trabajando 3 meses. Ese mismo. Estoy orgullosa de ti. Fue un pequeño momento, pero representaba algo más grande. Estaba orgullosa de mi éxito en el trabajo, no frustrada porque el trabajo a veces me mantenía hasta tarde. Estaba interesada en mi día porque le importaba mi vida, no porque estuviera monitoreando mi estado de ánimo. ¿Qué tal el club de lectura?, le pregunté. Interesante. Estamos leyendo este libro sobre el matrimonio, y hay todo un capítulo sobre expectativas versus realidad. Me hizo pensar en nosotros. ¿Buenos pensamientos o pensamientos preocupantes? Pensamientos de gratitud. Podríamos habernos divorciado y ambos habríamos pasado el resto de nuestras vidas pensando que la otra persona era el problema. En cambio, descubrimos cómo disfrutar de verdad de estar casados el uno con el otro. Los papeles del divorcio estaban en una bolsa de la trituradora en algún lugar, rotos el día en que ambos decidimos que queríamos intentar estar casados de verdad esta vez. No era perfecto. Todavía teníamos desacuerdos, todavía nos sacábamos de quicio a veces. Pero ahora,
cuando teníamos problemas, los abordábamos como problemas que resolver juntos, no como evidencia de que uno de nosotros era fundamentalmente defectuoso. ¿Sabes de lo que me di cuenta?, dijo, sazonando el pollo. ¿De qué? Pasé 15 años tratando de cambiarte para convertirte en alguien con quien pensaba que quería estar casada. Resulta que en realidad me gusta estar casada contigo. Solo hizo falta un casi divorcio para darme cuenta. La peor cosa que nos ha pasado. No se equivocaba. A veces, tienes que estar dispuesto a perder algo por completo antes de poder darte cuenta de si realmente vale la pena conservarlo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda muchísimo. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.